Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. El doctor Gonzalo Hernández Licona es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en México. Y bueno, te hemos invitado, doctor, esta noche, gracias por estar aquí, con motivo de esta publicación que se ha dado a conocer en estos días, que ha generado, bueno, discusión importante acerca de lo que pasa en México a raíz de la medición de la pobreza 2014, y tenemos resultados que nos hablan de un ámbito global en el país, también nos habla de lo que pasa en estado por estado en el país, la pobreza, la pobreza alimentaria, la pobreza extrema, las diferentes clasificaciones y nombres que se le dan precisamente a estos segmentos para medir la pobreza en México. Gracias, Gonzalo, por estar aquí para explicarlo y para hablar de ello. Carmen, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Como siempre. Pues te propongo eso, una primera aproximación con una explicación básica de qué es lo que se informa, qué elementos fundamentales se dan a conocer en México en estos días con el tema de la pobreza. Como cada 2 años, Carmen, y otra vez muchas gracias por la invitación, el INEGI levanta su encuesta a hogares. Los hogares responden cómo les fue en ingreso, cómo están sus hogares, la calidad de la vivienda, van o no a la escuela los niños, todas las características socioeconómicas de los hogares. El INEGI hace pública esa encuesta de ingreso y gasto de los hogares, y el Coneval le aplica el programa de cálculo que es público, que cualquier persona la puede replicar, y tenemos los datos correspondientes a 2014 que podemos comparar con 2010 y con 2012 y con 2008. Entonces, ¿qué pasó en esos 2 años, 2012-2014? Pasó lo siguiente, dice el INEGI: el ingreso promedio de los mexicanos cayó 3.5 en promedio, y al mismo tiempo las carencias sociales de la población en promedio disminuyeron. Es decir, ¿qué vemos en una foto, en palabras de familias en esos 2 años, Carmen? Población que gana menos, y población al mismo tiempo, y hay que reconocerlo, que tiene más pisos firmes y más electricidad en sus casas y más drenaje y más niños en las escuelas, más niños afiliados al Seguro Popular. Incluso en esta ocasión, en seguridad social también hubo un ligero avance. La pobreza se conforma de todo eso. A las familias nos importa todo eso, que la casa esté sea digna, pero que también haya ingreso. En el global de esos avances y retos, lo que vemos es que nos ganó el efecto del ingreso. Es decir, el ingreso, que cayó 3.5, pesó más que esos avances en coberturas básicas. ¿Pesó más en qué sentido? El efecto fue mayor de la caída del ingreso, negativo. Es decir, las familias se vieron afectadas, desde luego, por el 3.5 de caída del ingreso, y el beneficio que pudieron obtener de los otros elementos producto del gasto público no compensó. Esa es la forma, así es. Así se la compensación no dio. Si el ingreso hubiera mejorado y las carencias hubieran bajado, las coberturas aumentado, tendríamos el mejor de los mundos, digamos, ¿no? Sí. Y en México, el énfasis son estos 2 años, Carmen. El Coneval lleva diciéndolo más tiempo, que esto que pasó en estos 2 años es un poco la tónica de México de los últimos 30 años. A ver, descríbeme esa tónica. Es decir, el ingreso de los mexicanos, producto de un muy bajo crecimiento económico del país, ha sido prácticamente el mismo de 1992 a la fecha, es más, un poquito más bajo, y hemos visto avance en carencia social, avance en coberturas básicas, en pisos firmes, en aguas potables. Entonces, hemos tenido 2 elementos que se contraponen, y en general no ha sido posible que los avances en coberturas compensen
la reducción del ingreso. Estos 2 años fueron como una foto muy concreta de los últimos, digamos, 25 años. Es muy difícil pensar en un país en donde no hay crecimiento económico o es muy pobre, que la pobreza global pueda bajar. Si pensamos en cualquier país, en China, en la India, en Brasil, en Chile, países que han reducido la pobreza con crecimientos de 10% en China, por supuesto, 8% en la India, 5% de crecimiento en Brasil, que hace mucho que no lo tenemos. Entonces, un elemento muy importante que explica la reducción de la pobreza, a pesar de los avances en coberturas básicas, es el crecimiento económico. Obviamente. ¿Qué diferencia tenemos en algún sector, que es el sector de la gente con menos ingresos? Bueno, ahí hubo, otra vez, gobiernos que efectivamente han focalizado apoyos a población en pobreza extrema. Esta reducción de carencias se ve un poco más acelerada en esa población, y en esta ocasión el ingreso de esa población, en vez de bajar como el resto de la población, subió 2.1 más o menos, en buena parte producto del aumento de transferencias gubernamentales. Lo que llamamos pobreza extrema. La pobreza extrema. O sea, la focalización de recursos públicos a ese segmento de la población, el más, el que mayor dificultad tiene, el que tiene ingresos menores. Ahí se destinó mayor recurso público y por lo tanto hubo una mejoría. En el sector pobreza extrema. En coberturas básicas e incluso en ingresos. ¿De qué tamaño la mejoría? Mira, la pobreza cayó en números de 11.5 a 11.4 millones, fueron casi 90,000 personas. En porcentaje... 90,000 personas que dejaron de ser pobres extremas para convertirse en pobres. Pobres seguramente. 90,000. Sí. Desde luego no se puede hacer esta aritmética de ninguna manera de que hay 2 millones más de pobres y menos pobreza extrema. No significa que los pobres extremos se hicieron pobres. Solo 90,000 de los 2 millones. El resto de la población de los 2 millones vino de población que no era pobre. Y que se hizo pobre. Que se hizo pobre por un tema sobre todo de ingreso, ¿no? 2 millones es alto. Es alto para 2 años, ¿sí? Hombre. Déjame hacer una pausa, Gonzalo Hernández Licona, y regresamos en esta conversación escuchando tu explicación acerca de los resultados de la medición de la pobreza en México 2014. Volvemos. Regresamos, Gonzalo Hernández Licona, en esta conversación, escuchando lo que estás informando en estos días en México acerca de este porcentaje de población en pobreza que subió de 45.5 a 46.2%, que es lo que se ha calculado en 2 millones de personas. 2 millones de personas que no eran pobres y ahora lo son. Este incremento o esta mejoría de pobres extremos que disminuye en 90,000, que se pasan de pobres extremos a pobres. Y esto nos habla de una situación que, como dijiste hace un momento, Gonzalo, lleva a México muchos años repitiendo. No se mueve nada estructural, no se mueve nada sustantivo. Peña Nieto acaba de decir la obviedad. Se admite que la política contra la pobreza no fue suficiente. Bueno, ahí es donde nos tenemos que detener en el debate de qué debería ocurrir realmente para que el tema de la pobreza tenga un cambio cualitativo verdadero. ¿Qué dices al respecto? Tú que mides esto, tú que tienes la reflexión y el pulso en tu mano. Nos parece que una reflexión bien importante, utilizando estas cifras, que lo hemos dicho en las cifras pasadas y las antepasadas, es que el tema del ingreso, el crecimiento y el tema económico, de política económica, es posiblemente de los temas más importantes para reducir pobreza. Alguien decía, la mejor política social es un crecimiento económico. Yo acotaría inclusive la distribución del ingreso. Bueno, a ver, yo le pondría crecimiento con distribución del ingreso. Añadiendo ese pues tema, si no podemos crecer y no distribuir. Entonces, nos preocupa un poco, nos ha preocupado por algún tiempo, Carmen, que en términos de atribuciones, una secretaría como la Sedesol, federal y local también, porque existen las 32, pensamos hace tiempo en México que es la secretaría que se dedica
a que la pobreza caiga. Y más bien esa secretaría fue generada y existe porque alguien necesita apoyar a la población más pobre, dotándole a esa población pobre extrema de agua potable, electricidad, becas. Visto así, es una secretaría de los paliativos. Es una un problema secretaría estructural. Que quisiera, por ejemplo, el programa Prospera, ¿no? ¿Cuál fue la idea inicial? Y acuérdate que se diseña Prospera en 1992, un artículo de Santiago Levy, entre otros. Y pensemos que México con las reformas va a crecer. 1991-92, Necesitamos que a la población pobre extrema podamos darle mejores capacidades básicas en educación, salud y nutrición para que cuando se gradúen del programa Progresa en ese momento puedan entrar al crecimiento económico que se va a generar por las reformas. Esa es un poquito la lógica, apoyemos a la población para que el crecimiento haga lo suyo. Bueno, el crecimiento no se dio. Y hoy tenemos una población que posiblemente tenga mejor... Se hicieron las reformas y el crecimiento no se dio. Es otro indicador de algo que revisar. Ese es un punto en ese momento, pero además, con el programa que apoya a la población en pobreza extrema, Hoy Prospera, qué bueno, Carmen, que ese apoyo le sirva a niños y niñas en pobreza extrema, incluso estar más nutridos y a tener más años de escolaridad. El complemento simplemente no está ahí. Esos niños cuando se gradúan salen a buscar trabajo y dicen, pues no hay. Ese es el complemento del que estamos enfatizando, que áreas económicas de los gobiernos son o somos también responsables muy fuertemente de la reducción de la pobreza, y a veces eso no lo vemos, a veces como que no lo asumimos como tal, siendo que es el elemento más importante, te decía yo, en cualquier país de reducción de la pobreza, ¿no? Que esta reflexión de este año pudiera servir para enfatizar ese punto, nos parecería importante. Crecimiento, distribución asociado a un régimen fiscal distinto también. Fiscal y de gasto. Y de gasto, ¿no? Crecimiento, distribución, fisco y gasto público, diseño de gasto público. Gasto público, y una cosa que en el Coneval, por supuesto, enfatizamos, dado que la medición tiene un enfoque de derechos sociales, es fortalecer el acceso efectivo a los derechos sociales, que son universales, ¿no? Para tener un México de oportunidades similares, iguales entre todos, el fortalecer el que efectivamente, de manera universal, las y los mexicanos podamos tener acceso a derechos sociales efectivos, es una de las partes más importantes que a lo mejor hay que fortalecer en la parte de acceso. ¿A qué derechos te refieres específicamente? Mira, sobre todo a los básicos. Artículo 6 de la Ley de Desarrollo Social: vivienda, trabajo, educación, salud, seguridad social y alimentación. Son 6 derechos básicos. Yo incluiría, como muchos economistas lo hacen, el derecho a la justicia, que es desigual para todos, ¿no? Absolutamente. No podemos tener un México con mayor competencia si los jugadores que están en el juego del mercado son los mismos. Cuando pudiéramos tener un país mucho más, déjame usar la palabra porque es muy bonita, fair, que es justo, es parejo, podemos aspirar a tener un México más igualitario e incluso con mayor dinámica económica. Esos elementos hay que fortalecerlos, y el tema de crecimiento económico es un tema bien importante. ¿Qué luces arroja la medición de pobreza 2014 por regiones, por estados de la República, agrupados, no agrupados? ¿Cómo se observan? Un primer comentario es, tenemos cerca de 24 estados en esta ocasión que la pobreza se redujo, o la pobreza extrema, o ambos, ¿no? De los más destacados en esta ocasión, 24 que algo se redujo. Los más destacados, ajá, Nayarit, Durango, Guerrero en esta ocasión. ¿Cuál es el más alto? Nayarit es el más alto. Nayarit fue con una reducción de pobreza del 7%. ¿El más alto de todos? El más alto de reducción de pobreza en porcentaje. 7.1. Con 64,000 personas menos en la pobreza. ¿Y pobreza extrema? Pobreza extrema
la mayor reducción fue Guerrero. Guerrero. 7.3 y como Guerrero es más grande, con una pobreza extrema de 243,000 personas menos, ¿no? Es muy probable, Carmen, que el apoyo... Guerrero es muy difícil de leer, ¿no? Con toda la problemática social y económica de Guerrero es muy difícil de leer. Hay que empezar a hacer hipótesis. Una es un apoyo... Tiene un déficit enorme, ya dijo el gobernador. Es un apoyo federal importante a partir del huracán y de la conflictiva. Entonces, algo pasó ahí en Guerrero con apoyo seguramente... Muy focalizado y eso impactó en los números. La deuda el día de mañana va a ser un tema. Bueno, ¿no? Ya dijo el gobernador un déficit que confundió con deuda muy grande. Pero bueno, estamos hablando de los mejores resultados que son Nayarit y Guerrero Nayarit en pobreza y Guerrero en pobreza extrema. Así es, ¿no? ¿Qué más tienes acá? Déjame hacer una pausa, perdóname, y volvemos en esta revisión. Mucho gusto. En un momento más regresamos en este programa hablando de la pobreza en México. Volvemos. Bueno, regresamos, Gonzalo, en esta última revisión, porque se nos acaba el tiempo, sobre los estados de la República, que es en donde estabas ahora, hablando de qué hallazgos, qué datos te llaman la atención más sobre los estados de la República Mexicana y la pobreza. Entonces decíamos de los estados que en esta ocasión sacaron buena nota, ¿no? Ya Nayarit, Durango, Guerrero, Jalisco, Aguascalientes, Quintana Roo, el DF, San Luis Potosí, Querétaro, con un crecimiento económico importante. Y en el otro extremo están los estados que aumentaron pobreza y pobreza extrema al mismo tiempo, y ahí están y destacan Morelos, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, Estado de México, ¿no? Ahora, nos despedimos con algo que comentabas en el corte, déjame retomarlo. Aquí hay que ser muy observadores acerca de lo que ha pasado en los últimos años en efecto y no, entre comillas, irse con la finta del dato del año solamente. Porque, por ejemplo, Guerrero, que tiene un desempeño muy importante reduciendo la pobreza extrema, esperemos desde luego que sea consistente, pero hay que ver qué pasa en los próximos años. Y me haces el comentario de Coahuila en particular, que ahí tenemos un fenómeno interesante donde en mediciones anteriores se había logrado abatir de manera importante la pobreza, pero repunta la pobreza, y ahí tenemos fenómenos en ese estado y en otros muy escandalosos de endeudamiento, pues espectacular, de muchas maneras muy polémico, que uno podría entender que se explican unas cosas y las otras. Entonces aquí hay que preguntarnos respecto a los resultados positivos más que los negativos, la consistencia en futuro de estos números. Hay estados como Guerrero, como Coahuila, como Nayarit, que hace 2 años tuvieron una historia diferente a la de hoy. Si ayer subió la pobreza, hoy bajó, o al revés, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta, que el dato de los 2 años es relevante, pero la historia a largo plazo es la que nos importa. La que va a importar. Lo digo porque, así como algunos estados subió y bajó, lo que ha pasado con el país es muy similar, ¿no? 2008, tenemos el cuadro aquí en el informe, 2008, 2012, la pobreza estaba 44.7, sube a 45, luego baja, y luego sube y luego baja. Entonces, nos hemos movido en ese rango de alrededor del 45 más o menos, sin que la reducción de la pobreza sea franca, porque va subiendo y bajando. En la última gráfica es importante, cuando vemos en largo plazo la pobreza, solamente con ingresos, y aquí ya no tenemos el tema de las carencias, porque en largo plazo es difícil verlo. En el año 92, la pobreza medida con ingresos solamente era 53.1% en el 92. En 2014 es 53.2%. Es la misma. ¿Qué pasó? Con vaivenes, ¿no? En el error de diciembre. Entonces no pasó nada. No pasó nada, salvo que en medio hubo vaivenes. Pero estructuralmente no pasó nada. Pero México no se ha movido en pobreza. Si uno pinta una gráfica como estas de pobreza a largo plazo, le pone encima el crecimiento económico del PIB, es un espejo. Cuando uno cae, el otro sube. Cuando uno sube, el otro cae, porque tiene mucho que ver. Si pintáramos la historia de China y de la India, pasaría lo mismo. Entonces, sé que estamos terminando el programa.
y quiero enfatizarlo nuevamente, si México no tiene un mayor crecimiento económico, por más política social que podamos ver, incluso acertada, Carmen, va a ser difícil ver que los números cambien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cualquier cambio de estructura de la economía y de la sociedad son cambios que hay que hacer, ¿no? A partir de cosas chiquitas no se puede, ¿no? Si las reformas actuales son la solución, habrá que verlo. Si no, hay que inventar otras o hay que reforzar otras. Por ejemplo, siempre en el Coneval nos ha interesado la reforma a la Seguridad Social Universal, ¿no? Tratar de evitar que quien tenga IMSS, la doble carga de dejar al patrón el IMSS y hacerlo mejor una Seguridad Social Universal que venga de otro lado. Porque hace muchos años inventamos... ¿Cómo esto? A ver. Bueno, ahora que está el debate sobre el IMSS, que tú eres el director del IMSS, decir que no se privatiza. No, más allá de eso es, hoy la informalidad es muy grande. Y en buena parte es grande porque la forma en que nosotros decidimos hace muchos años financiar la seguridad social es vía el propio trabajo formal. O sea, hicimos caro el trabajo formal y no estamos permitiendo la seguridad social universal. Si pudiéramos cambiar de esquema y reformar de alguna manera, que yo sé que es un debate diferente. Es un debate diferente y muy importante y muy polémico lo que se puede plantear al respecto del tema, pero ya habrá oportunidad de discutir modos y maneras en que México debe caminar pues para resolver este tema. Evidentemente, lo que acabas de decir es clave. Si se ve la medición de los 2 años, es delicado y grave que tengamos 2 millones más de pobres, ese dato duro que es el que salió en todos los titulares, eso es muy importante, pero si se ve a largo plazo, como lo vemos aquí en estas gráficas, pues el tema es estructural efectivamente y no hay nada que diga que México ha modificado sustancialmente su combate a la pobreza. Tú lo asocias directamente al tema del crecimiento. Desde luego habrá otros ingredientes que asociar en un análisis amplio y complejo que México, pues más que complejo, un debate obligado y urgente que México debe dar cuando vuelve a verse en este espejo. Y ojalá que la discusión de las cifras no se acabe pasado mañana, que seguramente vendrán otras noticias interesantes, sino que haya un debate importante, que aprovechemos esto para el debate, porque si no, la siguiente vez que el Coneval salga, pues pasará un poquito lo mismo. Volveremos a decir en 2 años, esto lo vimos contigo hace 2 años. Hubiera estado interesante, y hace 2 años, y hubiera sido bueno revisar qué sucede con el tema de la pobreza en México. Pues te agradezco, Gonzalo, que estés aquí para hablar de ello, para explicar el informe, que es un informe muy importante, sin duda. Se presentó primero el del INEGI, como has dicho, el de ingreso-gasto, y a partir de este se hace el de Coneval sobre la medición de la pobreza en México. Gracias por estar aquí para hablar de ello y hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Y a usted, que nos permitió acompañarle. Buenas noches, estamos. Hola, soy Mario González, CNN México.